¿Qué deben tener en cuenta los negocios en este 2023, que ha empezado hace unos días, hace ya varias semanas? ¿Qué debe ser importante? ¿Qué no debe faltar? Agustín Rodríguez, CEO de PFS Group, compañía de capital español y ámbito multinacional que se dedica a la creación de plataformas digitales para la transformación eficiente, considera que ante la situación en la que estamos, como negocio, la manera de defenderse es buscar eficiencia, sobre todo en el ámbito interno, en el llamado back office, no en el front office, el lugar llamado donde el cliente entra en contacto con la empresa. En su opinión, en un momento de caída de la demanda es una mala idea recortar en lo que inviertes en vender y tener a la gente contenta, como el marketing. Afirma también y cree que el que tenga más capacidad de gastar en marketing y ventas va a tener más ventajas en un mercado que busca sobrevivir. Vamos a abordar esta situación y distintas reflexiones a las que ha llegado Agustín sobre una cuestión que, como digo, afecta e interesa mucho hoy en España. Buenos días, Agustín. Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Deseando escuchar alguna de las respuestas al cuestionario que hemos preparado, como digo, en un año importante, como va a ser este 2023 por muchas cosas. Primero, hablaba en la introducción de la situación ahora en la que estamos. Agustín, ¿tú cómo es? ¿Cómo la definirías en este punto en el que nos encontramos del año? ¿Qué fotografía haces también de este, a partir de hoy, de este 27 de enero de 2023 y lo que viene? Bueno, pues la verdad que el año 2023 yo creo que es un año en el que por lo pronto nos estamos sorprendiendo con el inicio del año, sobre todo en Europa. Sí. A nivel de bolsas, ¿no? A nivel de crecimiento, los rallies que estamos viendo, es como si al acabar el año 2022 y empezar el 2023 hubiera habido un precipicio, una pared, y de repente todo lo que tenía como síntomas negativos desde el punto de vista inversor, pues tiene una visión más positiva. Yo creo que es un poquito triunfalista, porque bueno, es verdad que está pasando el invierno, hay reservas de gas, tenemos esta situación de Ucrania, ¿no? que evidentemente pues a Europa le genera una volatilidad y un nivel de inestabilidad alto. Pero como que se está empezando a descontar y evidentemente la apertura de China, ¿no? Entonces, yo creo que es un año donde veníamos pensando a finales del 22 que nos íbamos a encontrar con un momento de crecimiento negativo, no sé si llamarlo crisis, pero como poco sí esa desaceleración y llegar a algunos meses de crecimiento negativo. Un año en el que preveíamos, y yo creo que se sigue viendo así, en general por la mayoría de los analistas, que va a haber, se va a mantener y perpetuar bastante el tema de inflación, a pesar de las medidas de bancos o bancos centrales. Esta se va a mantener, ¿no? Porque se va a mantener, o sea, esto, el otro día escuchaba un símil que me gustaba mucho, que a los que nos cuesta poco ganar peso y nos cuesta mucho perderlo, lo sabemos bien, que consiste en que cuando empiezas la dieta, los primeros kilos se pierden más fácil. Y luego empieza a ser costoso. Pues con la inflación, los gráficos de los años 70, 80, siempre que los bancos centrales han tomado medidas en un formato restrictivo con subidas de tipo de interés, ha costado bajarla. Y además, si sueltan demasiado pronto el apretón, lo que pasa es que vuelve a subir y repunta, ¿no? Ya. Entonces es un año que justo va a adolecer de todas estas cosas, esa inestabilidad por el tema de Ucrania, una inflación que va a bajar o sigue bajando poco a poco, pero que se va a mantener muy posiblemente entre el 4 y el 5%, con la subyacente más alta, porque estamos maquillando un poquito cifras del IPC, pero los costes de las empresas son un poquito más altos, crecen un poquito más que el 5%, con unos tipos de interés que no habíamos visto desde el año 2005 o 6, ¿no? Muy altos. Sí. Y unos tipos que, por tanto, provocan más coste financiero también a los negocios y a las empresas, más dificultad desde el punto de vista de la financiación para emprender nuevos proyectos, para invertir. Entonces, un 2023 que yo el 27 de enero, y ya contestando en un resumen a tu pregunta, es un 2023 un poquito mejor de lo que pintaba en diciembre del 2022. Ese es el titular, ¿no? Un poco mejor. Un poquito mejor, pero aún así duro. Vale. Mejor, algo mejor, pero
no nos confiemos, ¿no? Exacto, va a seguir siendo duro. Agustín, ahora vamos a entrar un poco de lleno, pero ¿se asemeja o encuentras algún paralelismo con alguna situación reciente o vivida en el pasado no muy lejano de lo que tenemos ahora? A ver, la última crisis, que sí fue una crisis muy importante del 2007 al 9, ¿no? Del 8, bueno, en España, pues como sabes, siempre un poquito más tarde, con todo el tema inmobiliario, 9, sí. tenía otros condicionantes que la posicionaban en una situación infinitamente peor, y ahí no estamos. Ni las empresas están endeudadas a este nivel, ni las familias están endeudadas al mismo nivel. Hay ahorro, no hay un efecto, o no ha aparecido todavía, y no parece que vaya, o no se ve evidente, un efecto contagio fuerte, pues desde inversiones apalancadas complejas como las que había con los estructurados de hipotecas subyacentes tan enormes y demás. No existen los condicionantes. La banca está infinitamente más fortalecida. O sea, veo poco probable podrá haber concentración, pero porque interese desde un punto de rentabilidad, pero no el problema que hubo en España con las cajas de ahorros y demás. O sea, no estamos parecidos al 2008, y sin embargo sí que se ven gráficos que se parecen mucho en cuanto al comportamiento de inflación, tipos, generar un crecimiento cero, incluso un poco negativo, tanto en Estados Unidos como en Europa, en crisis de los 70-80. O sea, en momentos de picos de inflación de los 70-80, que también vinieron marcados por materias primas. Sobre todo, pues eso, petróleo y gas. Entonces, yo diría que no estamos para nada, o sea, por buscar la última dura, que fue la del 2008, no estamos ahí. Vale. Y estamos más en algo que va a tener un momento de estrechez y posiblemente con una salida más rápida. Bueno, que así sea. ¿Cómo está España, Agustín, en líneas generales, en comparación con países de nuestro entorno o similares características ahora, en este momento? Claro. Aquí es donde vienen ya los puntos, favorables y desfavorables. O sea, la maquinaria del turismo, evidentemente, en el año 2022 ha vuelto a ponerse en marcha bastante bien. Después de casi 3 años complicados. Exacto. Y esto nos da un respiro desde el punto de vista económico, balanza de pagos. No somos capaces de poner en equilibrio exportaciones e importaciones, cosa que ya veremos a Alemania recuperarse y ponerse otra vez a la cabeza. Dices que no somos capaces de ello. No estamos todavía en equilibrio, hay que trabajar más exportación y no parece que estemos tirando de esa línea suficientemente. Además, para toda la parte de crédito con subida de tipos, para eso no ayuda. El euro se está fortaleciendo, eso para exportar no ayuda. Que el euro el rally que ha hecho el euro respecto al dólar, a nosotros nos viene muy bien para reducir inflación, o sea, importas deflación, es decir, como el dólar está más barato, pues el petróleo te sale más barato. Sí. Pero digo, por hacer el ejemplo sencillo, pero es verdad que el euro caro tampoco para la exportación y el turismo ayuda. Entonces, yo creo que España tiene una diferencia fundamental en el tejido empresarial que hace que todo reaccione de forma distinta y que consiste en que tenemos un tamaño de empresa muy pequeño, comparativamente con otros países europeos, ¿no? Y eso es lo que hace que seamos capaces de resurgir como en un tejido de muchos nodos que se buscan la vida profesionalmente, buscan el nicho, el hueco y resurgen muchas veces, que eso es muy positivo, o sea, somos muy resilientes en ese sentido. Y como punto negativo, pues nos cuesta mucho más crear empleo, nos cuesta que las empresas ganen tamaño, nos cuesta que tengan estabilidad a largo plazo. Hay mucha creación y destrucción. Esa sería un poco la diferencia, con un marco muy parecido en toda Europa. Inflación alta, inestabilidad por el tema de Ucrania y buenas noticias con la apertura de China, que eso a Europa pues sí no viene bien, a España por supuesto también, porque la apertura de China desde un punto de vista turístico pues nos va a venir fenomenal, ¿no? Entonces esas serían un poco las diferencias principales. Creo que ha quedado bastante claro y tras conocer tu evaluación un poco de situación, otro punto, tú aseguras que para los negocios, para las empresas, la manera de defenderse es buscar eficiencia. Dices que especialmente en el ámbito interno, el que llamábamos back office antes. Ahora te pregunto por esa búsqueda de eficiencia, pero primero, ¿de qué o de quién se deben defender los negocios, las empresas principalmente en estos tiempos, Agustín?
Bueno, a ver, aquí hay la característica del mercado 2023, o sea, yo destacaría tres, digo, de impacto muy directo en los negocios de las empresas. La primera, el no crecimiento, es decir, vamos a vivir un año de no crecimiento, ¿no? Unos dicen que decreceremos un poquito, PIB negativo, ¿no? Crecimiento PIB negativo. Otros están poniendo encima de la mesa que vamos a pasar el año con un 0 o un 0,1, 0,2. El gobierno dice que un 1 y pico para hacer sus presupuestos. Bueno, en todo caso, teniendo en cuenta la inflación en precios reales, digamos, o sea, teniendo en cuenta que esos crecimientos sí están afectados por la inflación, pues de verdad, el entorno es que los negocios se encuentran en un mercado que no crece o que incluso, depende del nicho, decrece. ¿Eso qué significa? Menos clientes o menos voluntad de clientes a comprar. Entonces, esa es una característica. Y luego las otras dos, que van al lado de los costes, son, mientras se mantengan niveles de inflación por encima del 4 o 5, que previsiblemente va a seguir todo el año, más todo lo que llevamos ya arrastrado de hace un año y medio, todo lo que compramos, los negocios, para poder hacer nuestro día a día, todo lo que los insumos, ¿no? Todos los aprovisionamientos son más caros, con una cierta tendencia además al tema de costes salariales por las revisiones que ya se hacen en los convenios, etcétera. Y además todo lo que nos financiamos es más caro. Entonces, yo me encuentro con un mercado que no crece, por tanto que, entre comillas, me asfixia a nivel de ventas o no me deja impulsar fácilmente el crecer en clientes y el crecer en ventas a los clientes. Y por otro lado, me encuentro que me presionan los costes, ¿no? Eso sería para mí las tres características fundamentales o los tres impactos que los mercados y el macro, ¿no? Aterrizo a micro para entender como negocio qué voy a tener que hacer en el año 2023. Y de ahí un poco decir, oye, vale, todo eso pinta ese escenario, ¿qué puedo hacer, ¿no? Y el qué puedo hacer, nuestra visión es, hombre, en un momento en el que el mercado está no creciendo, no generando espacios nuevos y por tanto te estrangula un poco, sí, dejar de defenderte en la parte de ventas y intentar gastar menos en ventas, que a veces se hace porque es lo más fácil de recortar. Es decir, oye, pues voy a recortar aquí en esta parte de marketing, de publicidad, de ventas, de visitas, de hacer foros, depende del tipo de negocio, ¿no? Pues cada uno con su modelo de distribución. Pues no parece la decisión inteligente, porque los otros que sí que puedan aguantar, pues te van a robar si no clientes, por lo menos clientes potenciales y oportunidades. Mientras que lo que sí seguimos viendo en el tejido empresarial medio es que sigue habiendo un nivel de costes pues administrativos, de no haber implementado todavía esa transición digital, ¿no? Y esa transformación hacia soluciones digitales en un montón de apartados del negocio que son más internos, donde, oye, pues la tecnología y la mejora de procesos nos pueden ayudar a reducir costes y a, por tanto, tener ese poquito más de colchón para trabajar en la parte de ventas. Ahora voy con la pregunta, es una de las grandes preguntas que te quería hacer cuando hablábamos de eficiencia. ¿De qué manera deben buscar esa eficiencia las empresas, Agustín? Bueno, yo creo que claramente ya vivimos en un momento en el que la tecnología y el software en general para gestión, para administración, para facturación, para cobro, para pago, ha evolucionado y avanzado, y no solo es que sea potente, sino que además es barato. Es decir, que como pyme, como autónomo, pues te puedes enganchar a soluciones que con un pago mensual, sin necesidad de una gran instalación y sin necesidad de hacer grandes cosas, pues te dan esa opción. Y entonces claramente las eficiencias van a venir por la parte de intentar reducir los tiempos gracias a la automatización, ¿no? Pues workflow, herramientas que te permiten automatizar la comunicación con los clientes para que pues reciban las facturas, tengan más opciones para pagar de forma más rápida. Ojo que en un año como este, el facilitarle a los clientes los pagos también es una defensa. Me preguntabas de qué hay que defenderse. Facilitar el cobro también es una manera de defenderse, no solo por una cuestión de eficiencia en costes, sino por una cuestión de intentar tener menos morosidad o menos problemas de impago y de retrasos en los pagos. Y luego hay un apartado que yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente en muchos de los sectores que vemos y que nos damos cuenta de que hay muchísima oportunidad,
que tiene que ver con los temas de gestión documental, sobre todo con aprovechar gestión? para que las máquinas de gestión documental. Uh-huh. Eso es, relacionado con todo lo que una empresa necesita para cumplir con su contabilidad, sus auditorías, sus necesidades fiscales, etcétera, etcétera, pero que todo eso pues se pueda automatizar al máximo sin necesidad de invertir horas de personas, dedicar las horas de las personas al cliente, a estar delante del cliente, a darle soporte y a buscar nuevos clientes. Tú dices también, Agustín, que esta búsqueda de eficiencia debe buscarse sobre todo en el ámbito interno, en lo que hemos llamado back office, no en el ámbito del front office, el lugar donde el cliente entra en contacto con la empresa. ¿Por qué? ¿Podemos desarrollar esto? Sí, o sea, básicamente en un entorno, como decíamos, que poco a poco, pues como no hay espacios de crecimiento, porque el mercado no crece, o en media no crece, necesitas tener artillería delante para poder llegar a más clientes, para poder convencer a nuevos clientes o incluso para poder mejorar el negocio que tienes con los clientes actuales. Entonces pensamos que reducir en esa parte o ahorrar costes en esa parte es mucho más sensible y va a provocar que posiblemente lo que te encuentres es con el estrangulamiento en costes y con menos ingresos. A medio o a los meses de estar recortando en marketing, en publicidad y en ventas, pues lo que te encuentras son menos ingresos, ¿no? Entonces, defender los ingresos es seguir manteniendo la apuesta en la parte del frontend, seguir ahí poniendo la inversión y poniendo los gastos que necesitas para seguir captando clientes. Y sin embargo, en la parte de back office, siempre hay oportunidades, y si sustituyes horas y manos por tecnología, normalmente lo que te vas a encontrar es que se hace de forma automática, con menos errores, con menos costes, y por tanto pues tienes un poco más de espacio, ¿no? Por eso defendemos que este año va de invertir y de trabajar en hacer los procesos operativos internos cada vez más eficientes. Insisto, todo lo relacionado con administración, facturación, gestión documental, sí, es la asignatura pendiente, etcétera. Total. También aseguras que en un momento de caída de demanda es una mala idea recortar en lo que inviertes en vender y tener a la gente contenta, como es el marketing. Claro. ¿Por qué esto es una mala idea y por qué hay negocios que lo están practicando? Bueno, es una mala idea por lo que hemos dicho, ¿no? Es una manera de perder tu capacidad de seguir en el mercado, de ampliar clientes, pues al final lo que va a hacer es que se los quede otros. Y eso a medio plazo te va a suponer un recorte de ingresos, con lo cual peor situación. ¿Y por qué se hace? Porque es más fácil. Yeah. Porque para revisar los procesos internos hay que ponerse, como yo digo, el gorro de optimizador. Y buscar qué cosas haces repetitivas que se podrían automatizar, qué estás haciendo que incluso pues tienes errores que te suponen luego un coste adicional, mientras que decir, oye, pues aquí y aquí ya no gasto más en esta publicidad o en este marketing online, en este SEM, si estoy vendiendo por internet, o voy a recortar un poco de lo que estaba dando de soporte o de atención al cliente. Pues es muy fácil, o sea, recortas y dejas de gastar. Entonces, por eso a veces se hace, creemos que de forma errónea, el recorte en el sitio donde no se debe, porque es más fácil hacerlo. ¿En qué otras cosas sí se podría o deberían priorizar en recortar las empresas? No, pues claramente en todo aquello que puede ser delegado a la tecnología y digitalizado. Ajá. Y eso, en general, tiene que ver con manejar datos, todo lo que tiene que ver con bases de datos de clientes. Además, que en esta parte no solo hablamos de eficiencias, hablamos de protegerse frente a temas de legales, de protección de datos y de compliance. Sigue habiendo muchas empresas que esto es una asignatura pendiente, tenerlo bien. Los datos de clientes, datos de empleados, todo lo relacionado con la administración interna, pues desde las compras, facturación, nóminas, contabilización. Creo que muy importante, y lo repito, el proceso de gestión de facturación y cobro sigue siendo absolutamente tradicional. En la mayoría de los sitios que vemos, pues oye, te mando una factura por correo, me pagas en no sé cuántos días, voy a entrar a las cuentas a comprobar que llegó el ingreso, hago el apunte. O sea, mucho trabajo
manual de poco valor en toda esa parte, y encima pues con la dificultad de que, como se te olvide, pues el cliente a lo mejor pues no te está pagando en plazo, bueno, con toda esa problemática. Y luego, bueno, yo diría que todo lo relacionado con, sobre todo cuando hay movimientos de mercancías y tiene que ver también con compras por parte de las empresas, pues todo lo relacionado con con el stock, los albaranes y demás. Yo creo que todos esos son puntos de oportunidad, ¿no? Desde la base de datos de contratación y de clientes, todo lo que tiene que ver con facturación, cobro, contabilidad y fiscalidad. Sí. Y todo lo que tiene que ver en el ámbito donde hay logística, porque es una empresa que mueva algún tipo de materiales, pues todo lo que tiene que ver también con esa gestión de documentos, ¿no? Esos serían los puntos donde claramente hay recorrido y se puede ahorrar y por tanto tener más capacidad para invertir delante del cliente, en la parte que está delante del cliente, que es donde pensamos que estructuralmente la empresa va a generar su supervivencia a largo plazo. Hablas también lo decía al principio de la entradilla, Agustín, y ya las últimas preguntas de que estamos ante un mercado que busca sobrevivir. ¿Sobrevivirá el mercado? Sí, o sea, a ver, es un año de estrechez, no necesariamente es un año de estrechez. Exacto. Sí. Viene un año de... Claro, estamos estrechando márgenes, o sea, seguimos teniendo aumento de costes, seguimos teniendo aumento de costes financieros y, sin embargo, el mercado no crece. Entonces, estamos estrechando, ¿no? Es un año de estrechez. Eso es un poco la palabra que mejor resume la visión del 2023. Entonces, cuando se estrecha el espacio, pues tú tienes que adelgazar, ¿no? Esa es un poco la visión. El mercado sobrevivirá, sin duda, y como siempre, pues aquellos que han optimizado sus procesos y han avanzado en la digitalización empiezan a tener al cliente mucho mejor contactado por vía digital, tienen mejor control de su tesorería y de sus cobros, pues sobrevivirán, y otros pues van a caer. Entonces, bueno, yo creo que a corto plazo siempre existen pequeñas quick wins que todas las compañías pueden hacer, pero a largo plazo sobreviven las empresas eficientes. Y así funciona. Bueno, pues también... y también preguntarte, ¿no? ¿Cómo crees que va a transcurrir? Aunque lo hablábamos también un poco al principio, pero ¿cómo va a transcurrir este 2023? ¿Y con qué te conformarías en un año que no va a ser fácil? Hombre, yo creo que la mejor noticia sería, primero, que efectivamente no toquemos el lado negativo de crecimiento. Eso creo que es bastante importante. Vamos a estar ahí. Ya veremos dónde se queda la cosa. Eso para mí sería, más que... Con eso sí que me conformaría. Por otro lado, sería también bastante positivo que en general, gobiernos, políticos, dieran un espacio de estabilidad y de tranquilidad. O sea, creo que en diciembre, no sé si han hecho 15 cambios diferentes que afectan a las empresas en cotizaciones de la seguridad social, cotizaciones de los empleados, temas de todo tipo relacionados con fiscalidad, con impuestos. Esto no ayuda, porque al final estás perdido. Sí, los pequeños negocios no tienen la capacidad de reacción. Entonces me conformaría con una cierta tranquilidad o estabilidad en la parte de no hacer más cambios políticamente y que, el macro nos ayude a que esto no sea una recesión negativa, sino, un año de poco crecimiento o crecimiento cero, pero que podemos lidiar con él y que haciendo los ajustes pertinentes, pues lo pasaremos, ¿no? Ese sería un poco mi deseo del 2023. Y la última, y tampoco te quiero meter en líos, pero ¿cómo va a afectar porque es la realidad, un curso político muy intenso en 4 meses exactamente? Vamos a votar las elecciones autonómicas y municipales en otoño, sí, parece que será finales de otoño, votaremos por el nuevo gobierno que querremos los españoles para los próximos 4 años. ¿Cómo esto también va a afectar este curso político muy intenso con esas elecciones en esas 2 veces, por lo menos, que vamos a tener que ir a votar los españoles, a todo lo comentado? Pues bueno, esto a nosotros no nos ayuda. Evidentemente, preguntabas antes por las diferencias con respecto a Europa. Pues claro, los años donde hay elecciones son años que se sufre un poco de cierta paralización, porque claro, todo lo relacionado con
contratos públicos, pues tiene un momento de parada, ¿no? Sobre todo, también se experimentará a principios del año 2024, depende de si hay cambio o no hay cambio de gobierno. Y luego estos años, también a mí lo que me preocupa es que se busquen estos meses para cada uno, sobre todo los que pueden hacer cambios en este momento, pues aprovechar para hacerlos para su, vamos a decir, parte de electorado o su parte de personas afines, tomar medidas y hacer cambios. Porque al final uno puede tener una tendencia u otra, o puede tener una visión de cómo mejorar la sociedad, o desde un punto de vista de la economía, desde un punto de vista de la fiscalidad, desde un punto de vista, ¿no?, pues de impuestos, de normas, de reglas, pero lo que es fatal es que se estén generando cambios, o sea, continuamente. Sí, esa desestabilidad. Claro, o sea, el problema aquí tiene lo comentamos mucho aquí dentro también desde ese trasfondo social y sobre temas de problemática que afectan a nuestro país, y lo tratamos aquí en varias secciones. Un ejemplo, perdonen la redundancia, pero esas leyes de educación han sido casi una decena en 30 años, en 30 y poco años. Claro, es que esto no puede ser. Esa es la locura, y totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que sin unas reglas de juego claras, claro, es muy difícil invertir, y al final necesitamos empresas, negocios, empresarios que invierten su capital y su esfuerzo y generan empleo. Y si no les damos un marco de juego y se lo cambiamos continuamente, no saben qué hacer. Sí. Entonces llegas a un modelo que en España además está muy acentuado, que es el modelo de negocio cortoplacista. Digo, mira, yo esto lo veo claro, voy a ir aquí, pero no voy a hacer un negocio de largo plazo porque es que me cambian las reglas cada 15 minutos. Entonces esto es muy negativo para el tejido empresarial. Eso es lo que me gustaría que este año, o sea, en la medida de lo posible, pues me gustaría pensar que el hecho de que haya elecciones no va a suponer otro paquete de medidas y de cambios que nos afecten y nos generen esa inestabilidad. Esperemos que no. Cuesta creer, la verdad, la clase política española, pero siempre quedaremos los ciudadanos, eso también, y con nuestro esfuerzo y con todo lo que todas esas claves también, muy, muy interesante. Le agradezco mucho a Agustín Rodríguez, CEO de PFS Group, que ha estado hoy en Antes de que amanezca. Lanzaba esa primera pregunta al principio, pero hemos tocado otros desde muchos puntos de vista también, que deben tener, ¿no?, en cuenta los negocios en este 2023, que debe ser importante para que esperemos que sea un año, pues lo mejor posible para todos. Agustín Rodríguez, me ha encantado tenerte en Antes de que amanezca. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias, Guillermo, y esperemos que se vayan cumpliendo las cosas, al menos las más positivas, de este año. Eso es, que así sea. Gracias.